Y quisiera leer algunos textos. Me pueden acompañar con Malaquías, capítulo 3. Vamos a leerlo. Del 3 al 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dijisteis, ¿en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos, todos los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando comenzamos a leer el verso 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dice que Dios nos da la oportunidad de ver su gloria, de ver su provisión a través del 10% de todo lo que Él permite que ganemos. Yo pienso que en los diezmos Dios nos enseña a depender de Él. Dios nos pide el 10 para darnos una sobreabundancia. Y eso es fe. Uno lo hace por fe. Y por fe Dios se agrada. El lenguaje de Dios es la fe. Dice que sin fe es imposible agradarle. Cuando uno le cree a Dios, ve su gloria, ve su provisión, ve su mano. Al final dice Dios, yo reprenderé por vosotros al devorador. No lo reprendemos nosotros, lo reprende Dios. Nosotros reprendemos, Jesús dijo, en mi nombre reprenderán, echarán fuera demonios, más cosas, sanarán, pondrán manos a los enfermos en mi nombre. Pero aquí directamente el Padre está diciendo, si ustedes lo hacen, si ustedes me creen, aparte de que les voy a bendecir, yo mismo me encargaré de reprender al que quiere destruir o al que quiere consumir lo que yo les doy. Es una promesa directa, ¿no? Eso referente a los diezmos, yo les animo, pero también hay otra pequeña enseñanza acerca de las ofrendas. Hay muchos textos, de los cuales uno de ellos dice en Salmos 21:5, solo en el 5. Dice que Dios hará memoria de tus ofrendas en el día malo, ¿verdad? Bueno, vamos a leer también para entender mejor Primera de Reyes, el 17, el 8 al 24. Así dice la palabra del Señor. Sí, estoy buscando. Vale. Vino luego a él palabra diciendo 17:8.
Dice, vino luego a él palabra de Jehová, está hablando Elías, el profeta. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ándate a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. Dice que él ha dado orden. Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Cuando hemos leído en Salmos que Dios hace memoria de tus ofrendas en el día malo, y aquí está diciendo Dios que da orden a una viuda, que vaya Elías, que da un orden a una viuda. Yo entiendo que esta mujer era una mujer de oración, era una mujer que buscaba a Dios, era una mujer que le creía, porque ya tenía la orden de alimentarle al profeta o hombre de Dios. Y cuando ella pues está recogiendo los leños, como dice aquí, Elías se le aparece y le dice que le dé primero a él, ¿no? Y claro, ella lo entiende y lo hace. Yo puedo ver aquí, y eso lo practico, que cuando hay el día malo, Dios hace memoria de tus ofrendas. Y no lo hago porque Dios, por la mano de Dios. Más claro lo hago porque yo pienso como esta viuda, pienso que yo no dependo de lo que tengo, sino dependo de Dios. Yo entiendo que Él abre puertas y Él cierra puertas y todo lo que Él dice se cumple. Y yo entiendo que la ofrenda es un acto de agradecimiento, pero también es un acto de amor. Y es un acto también de dependencia. Cuando tú ofrendas, estás diciéndole yo te amo. Porque dice que Dios dio a su único hijo. Si Él nos da, nos enseña. Dios por amor dio a Jesucristo por nosotros. Entonces la ofrenda es un acto de amor. Y es un acto de dependencia. Porque cuando tú das a Dios sin recibir nada a cambio, Él por naturaleza te da. Y yo hice una vez una inversión hace muchos años atrás resumiendo, en algo que parecía no ser una pirámide, pero al final lo fue. Hice una inversión sin consultar a Dios y me dejé llevar también por lo que decían las personas. Bueno, llegué a adquirir una deuda que Dios me está ayudando a salir de todo eso, bueno. Pero Dios me dijo, ¿por qué no has invertido en mí? ¿Por qué preferiste invertir en el sistema? ¿Por qué no preferiste depender de mí? Eso hace muchos años atrás. Y entendí eso, por eso les comparto este verso. Y he podido ver la mano de Dios. Que Dios se agrada de tus ofrendas, Dios se agrada de tus oraciones, Dios te sustenta en el día malo, Dios te abre puertas, Dios te cierra puertas y todo lo que Dios te dice lo hace. Porque aquí al final del texto dice que así dicho Jehová Dios.
que la harina y el aceite no se va a acabar. Y se dan cuenta, también la viuda le está dando algo que le cuesta. No está dando una pequeña limosna ni lo que le sobra. Puede ser una moneda como un billete grande. Porque aquí cuando Elías le pide un vaso de agua había una sequía. Imagínense en una sequía darle un vaso de agua a una persona si no hay agua. No ha llovido. Había hambre por causa también de la lluvia. Pero sin embargo Dios, en medio de esa tormenta, en medio de esa prueba, en medio de esa pandemia, Dios le sustentó. En este tiempo que estamos pasando, yo pienso que tenemos que reflexionar en este texto y en vez de declarar negativamente, confiar en Dios. Y así como la viuda confió, decir: Dios, estemos pasando lo que estemos pasando, yo sé que tú me vas a proveer. Yo sé que voy a ver tu mano. Y ni la harina ni el aceite se me va a acabar. Al contrario, voy a tener en sobreabundancia y la gente va a ver que tú estás conmigo. Así dice Malaquías, y te dirán nación santa. Quería compartirles esta enseñanza acerca de los diezmos y ofrendas porque la estoy practicando. Y yo prefiero pedirle a Dios que pedirle a otras personas, no por nada, pero porque entiendo que Dios como buen Padre también nos provee. No esperemos recibir de nadie algo, pero esperemos recibir de Dios todo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Señor, ponemos fe en tu palabra no cambia, tú no mientes, tú no cambias, Señor. Padre, te queremos entregar estos diezmos y estas ofrendas, creyendo en esta palabra que se ha leído, Señor, creyendo que no nos va a faltar. Creemos que a ti te importamos, Señor, no solo en la vida eterna, sino aquí en la tierra. Y tu palabra dice que no hay un justo, que él y su descendencia mendiguen pan. Padre, derrama sobre nosotros tu bendición hasta que sobre y abunde para darte gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por los niños para que pasen con sus maestras. Padre, también te ponemos delante de ti a todos los niños. Tu palabra dice, Señor, que cuando Jesús era pequeño, Él crecía en gracia, en favor para con Dios y para con los hombres. De la misma manera te pido, Padre, que todos los niños de Cairo crezcan de la misma manera, en sabiduría, en inteligencia, en gracia para contigo y para con las personas, Señor. Ponles un sello para que nada malo les pase, Señor. Atrae su corazón hacia ti y que de grande, Señor, nunca se aparten, mas lleguen a tener una amistad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar con la palabra que el Señor me dio, quería contarles cómo nació este mensaje. Y fue en el ayuno intercontinental, pero el pasado, no el de ayer que es de USA. El pasado, que fue el número 11. Yo escuché una frase que dijo el apóstol Mindy. Dijo el apóstol Mindy: todo lo que tiene boca para hablar, tiene oídos para escuchar. Y eso me hizo ¡pum! Porque esa semana yo había tenido una semana muy dura. Una semana muy dura. Yo había tenido una semana muy dura. Y yo me sentía hundida. Era un día en la semana que yo estaba muy mal. Me sentía desanimada, totalmente desanimada. Supongo que todos alguna vez nos hemos sentido así, ¿no? No me siento sola, no soy la única, pero ese día yo estaba muy desanimada. Yo normalmente cuando me pasa algo no se lo cuento a nadie, no se lo digo ni siquiera a mi marido,
Soy de las que le habla al Señor y ya está. O intento animarme de alguna forma. Pero no soy de decir, oye, estoy mal. No suelo. Pues ese día estaba tan mal que le dije a Felipe, amor, estoy muy mal. Y estaba muy desanimada. Y yo le estaba diciendo al Señor, estoy cansada de sentirme así, desanimada, desganada. Estoy muy cansada de sentirme así. Hay días que me siento bien, todo bien, pero luego todo va bien. O sea, pero de repente mi ánimo, ¡pum!, a -20. Sin motivo, razón, tal vez, o con muchos motivos. A veces con y a veces sin. Y era uno de esos días. Y yo le estaba diciendo al Señor, no puedo decir que me siento sola, porque sé que estás aquí. Tal vez ahora yo no pueda sentir tu presencia, pero yo sé que tú estás aquí. Es que voy a mentirte si te digo que me siento sola, pero me siento desanimada. Me siento sin fuerzas. Y en el día del ayuno intercontinental yo estuve con los apóstoles en su casa sirviendo al Señor, conectada con ellos todo el día porque ellos tenían que dar un mensaje y necesitaban asistencia técnica. Entonces, cuando el apóstol Mindy dijo, todo lo que tiene oído, todo lo que tiene boca para hablar, tiene oídos para escuchar. Jesús hizo callar a la tormenta. Ay, fue tan claro para mí. Dije, es eso lo que tengo que hacer. Ahí me dijo el Espíritu Santo. Entonces, ahí empecé a reflexionar esa semana y el Señor me dio esta palabra para mí. Y empiezo así para que sepan que esta palabra el Señor me la habló a mí, primeramente. Y es algo que yo sigo luchando y sigo porque la palabra de Dios, para que sea viva en nosotros, tenemos que practicarlo todos los días. No podemos decir, ay, esto yo ya me lo aprendí, ya puedo olvidarme. No, si nos olvidamos, perdemos. Nos olvidamos. Así que es importante, por eso yo cuento esto antes de empezar, ¿vale? Y vamos a leer Salmos 42. Dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Este versículo muchos lo conocemos y siempre nos quedamos con la parte de el Señor me sacó del foso de la desesperación, del lodo, del fango. Pero a mí el Señor me dijo algo, se me levantaba el versículo así, boom, boom, a medida de que yo caminaba. Y me decía el Señor, a medida de que yo caminaba, a medida de que yo caminaba, me estabilizó. Y por eso el mensaje es, no te rindas. Porque es a medida de que vayamos andando, es cuando el Señor va estabilizando nuestros pies. Muchas veces el enemigo quiere hacernos ver que todo sale mal. Todo va mal, mira cómo va esto, mira mal. Y quiere hacernos ver todo lo negativo. Pero en la palabra de Dios dice que Él nos sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso nuestros pies sobre suelo firme y mientras vamos andando, Él nos va estabilizando. No es como todas las películas de superhéroes, aquí no sé si hay algunos frikis, veo por ahí uno, veo por allá otro, que todas las películas de superhéroes cuando se caen, o sea, cuando vienen al suelo, como siempre, ¡pah!, firmes, siempre caen firmes y ya. Pero claro, eso es lo que nos ha vendido esta sociedad, que nosotros tenemos que estar perfectos, bien, rápido, venga, en la microondas, saca y ya está listo. Pues no, pero el Señor hay un proceso, para Dios hay un proceso y en ese proceso que nosotros vamos andando, que vamos conociendo su palabra, que vamos escuchando su voz y obedeciendo, de a poco Él nos va haciendo firmes nuestros pies. Es como el pequeño niño que le estamos enseñando y al niño tú no lo vas a estar todo el día regañando. Es que te vas a agotar. Tú le tienes que enseñar primero una cosa, o por lo menos eso es lo que me están enseñando a mí. No, todavía no soy madre, pero en el futuro lo seré y yo ya voy aprendiendo. Y lo que la pastora siempre me dice es, tienes que enseñar a los niños uno a uno. Si le estás enseñando a que tiene que obedecer a la primera, eso es lo que le estás enseñando.
Pero si ha hecho otra cosa, o sea, tú no puedes estar todo el día regañando por todo. ¿Por qué he hecho esto mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? No, decides enseñarle una cosa. Y eso que le estás enseñando. Claro, tú ves al niño y ves muchas cosas tal vez mal que está haciendo. Pero si tú estás todo el tiempo machacándolo, ¿tú crees que va a aprender? No, va a sentirse frustrado, va a sentirse que no puede respirar, incluso va a ser peor para el niño, igual con los adolescentes, o sea, es igual. Entonces tenemos que ir enseñando de a poco, pues igual el Señor hace con nosotros. A veces el enemigo quiere venir y nos señala todo lo que está mal. Todo, mira, esto, todo lo haces mal. Eso es una mentira del diablo, todo lo haces mal. ¿Cuántas veces esa frase nos ha venido a la mente? Sinceramente, todo lo haces mal, porque a mí un montón de veces, seamos sinceros. Pues eso es una mentira del diablo, porque todo no lo haces mal. Eso es una mentira del diablo, porque Dios se mueve en medio de tu debilidad. Y cuando tú decides obedecer a Dios, el Señor mira tu corazón. Y todo no lo hacemos mal. Hay cosas que tenemos que mejorar, pero todo no lo hacemos mal. Entonces ese es el plan del enemigo, que te desgastarte. Porque él conoce a Dios, conoce la palabra de Dios. El enemigo es el que conoce mejor la palabra de Dios que cualquiera que estamos aquí. Él conoce y él sabe una cosa de Dios, que si Dios señaló a una persona, va a cumplir lo que ha prometido. Porque el enemigo sabe que Dios cumple sus promesas. Y como sabe que no puede cambiar la mano de Dios, ¿qué hace? Desgastarnos a nosotros para que la promesa no se cumpla, para que el propósito no se cumpla. Y nos quiere desgastar. ¿Cómo nos quiere desgastar? Con esas mentiras. Tú no puedes, tú no vales nada, tú no vas a conseguir. Esto es demasiado para ti. Esto es demasiado, mejor ríndete. No, ni lo pienses, ni lo pienses, ni te lo imagines. No. Ella sí puede, pero tú no. Tú no. Y empezamos a compararnos con los demás. O el enemigo incluso nos lleva a nuestro pasado y nos hace pensar en el pasado. Porque tú hiciste esto, ¿te acuerdas? Porque tú mentiste, tú le mentiste, tú le engañaste. Y quiere hacernos creer que nosotros somos nuestros errores, que nosotros somos todas esas mentiras. Pero eso es mentira. Voy a leer Hebreos 10:35, que dice: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Perseverar con paciencia. Esa es la clave y eso es lo que el enemigo no quiere que hagas, que perseveres en la decisión que has tomado, que perseveres en servir a Dios, que perseveres en seguir a Jesús, a seguir a Cristo, porque seguir a Cristo es para valientes, es para personas valientes, que no tienen miedo ir a contracorriente o no tienen miedo de lo que los demás dirán. Seguir a Cristo, yo lo puedo decir, que es para valientes. Y el enemigo lo que no quiere es que perseveres en tu decisión. Quiere que te rindas para que tus piernas no se queden firmes. ¿Cómo trabaja el enemigo? En Génesis 3:5, vamos a leerlo porque este versículo ha sido una revelación para mí, no lo había visto antes de esta manera. En Génesis 3 es cuando la serpiente estaba intentando hacerle caer a Eva y lo consiguió. Y le empezó a hacer preguntas y empezó a transgiversar las palabras de Dios, porque Dios había dicho que ellos podían comer de todos los frutos, menos de uno. Pero la serpiente le dijo: tú no puedes comer de ningún fruto. O sea, ya entró
con una media verdad, que es una mentira. Pero vamos a leer el 5. Dijo, desde el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le dijo a Eva, si comes de este fruto serás como Dios. Pero, ¿qué fue lo que dijo Dios cuando creó al ser humano? Somos hechos a su imagen y semejanza. Eva no conocía su identidad. Ella no sabía que ella ya era como Dios. Y por eso el enemigo lo engañó. Y le dijo, si comes serás como Dios. Pero si ella hubiera sabido, le hubiera dicho, yo ya soy como Dios. Soy imagen y semejanza a Dios. Y yo confío en la orden que me ha dado mi Padre. Pero no, ella no sabía. Y al no saber esa identidad, él se dejó engañar. Entonces, qué importante es que tengamos claro nuestra identidad en Dios, que conozcamos quiénes somos en Dios, quién eres. Eres hija de Dios. Esa es tu identidad, porque todo puede pasar. En la palabra de Dios dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. ¿Qué significa eso? Significa que van a pasar muchas cosas en tu vida. La gente va a venir, va a salir, los problemas vendrán, se irán, algunos se quedarán más tiempo, otros se quedarán menos, pero van a pasar muchas cosas en tu vida que van a ser, exactamente, se van a mover, no serán estables, pero lo único estable es la palabra de Dios. Entonces ahí es cuando tenemos que aferrarnos a lo que dice en su palabra, que somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Cuando nosotros tenemos claro nuestra identidad, el enemigo no te puede hacer dudar de tu identidad. No te puede decir, es que tienes que, no, yo sé quién soy, yo soy hija de Dios. Entonces ahora él intenta hacerte dudar de ti, diciéndote, sí, eres hija de Dios, vale, pero ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas? Y empieza a traerte a memoria, como dijimos antes. Quiere hacerte dudar. Como no consigues, si no consigues hacerte dudar de ti mismo, quiere hacerte dudar de Dios. Pero mira lo que te pasó. Si Dios existiera, ¿te hubiera pasado esto? Si Dios estaría contigo, ¿hubiera pasado esto? ¿Dios hubiera permitido que te pase esto? ¿Que tu madre te deje? ¿Que tu padre te deje? ¿Tú crees que Dios, que dice que es amor, hubiera permitido que tu padre te deje? Y ahí entonces tenemos dos opciones: dudar y cuestionárnoslo, o leer la palabra. ¿Qué dice en la palabra? En Salmos 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Pero ¿cómo? La única forma de poder hacer frente a las dudas que el enemigo quiere lanzar en nuestra mente es con la palabra de Dios. Es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que transforma. La palabra de Dios cambia el pensamiento. Tú te puedes leer muchos libros de autoayuda y ser un libro andante, tener mucho conocimiento, pero tener una vida vacía, unos hábitos destructivos, ¿o no? O unos hábitos buenos, pero también sentirte vacío, que falta algo, porque lo único que transforma es la palabra de Dios. Cuando tú memorizas un versículo, ese versículo tiene poder, porque la palabra no está escrita por las personas, está inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, no conocemos la voz del Espíritu Santo? Ahí el Señor me puso un ejemplo muy bueno. Bueno, porque yo cuando estoy hablando así con el Señor me pone ejemplos naturales de mi vida cotidiana. Entonces me dijo el Señor ahí, ¿qué harías si alguien viene a hablar mal de tu mejor amiga? Por ejemplo, Caro, ¿qué harías si alguien viene a hablarte de Maru?
¿Le dejarías terminar la frase? No, dice Maru, dice Caro. Y estoy segura que Maru tampoco dejaría terminar la frase. ¿Por qué? Porque le conoces. Porque conoces a Maru. Sabes muy bien, si ella tiene un problema contigo, ¿a quién se lo va a decir? A ti, exactamente. Porque conoces, porque eres amiga. Si alguien viene a hablar mal de mi amiga, yo no voy a dejar que termine la frase. Pero ¿qué pasa? Yo no dejaba, no dejo que alguien venga a hablar mal de mi mejor amiga, de mi marido, de alguien de confianza que yo conozco. No. Le digo a la persona, mira, perdóname, pero no sigas hablando, porque eso es mentira. Pues ¿por qué? Porque conozco. Esa es la palabra clave, conocer. Entonces, a veces somos tan engañados por el enemigo porque no conocemos a Dios. No conocemos. ¿Y dónde le podemos conocer? En su palabra. Ahí está. En su palabra es donde podemos conocerla a Él. Entonces, tan importante por eso es leer la palabra, memorizar. Memorizar es una herramienta clave que el Señor nos da para llenar nuestra mente. Cuando yo era muy joven, un pastor de jóvenes dijo, mente vacía, taller del diablo. La mente vacía es el taller del diablo. Y es verdad, porque cuando nuestra mente está vacía, el enemigo lo puede llenar de cualquier cosa. Y se puede llenar de voces que te acusan, se pueden llenar de angustias, se pueden llenar de problemas, se puede llenar de errores de tus pasados, se puede llenar de qué dirán, de las opiniones de los demás, se puede llenar de tanta basura y nosotros perdemos el control. ¿No te ha pasado algún momento que sientes que pierdes el control de tus pensamientos? Y es porque el enemigo lo ha llenado. Nosotros tenemos que tomar el control de nuestros pensamientos memorizando la palabra, llenando nuestra mente con la palabra. Es ahí cuando tomamos control de lo que vamos a pensar y memorizamos. Un versículo que memorices es millones de batallas que vas a ganar en el Señor. Un versículo. Es un versículo. Yo memoricé todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando era adolescente y me hizo vencer muchos temores. Y a medida de que he ido en mi vida memorizando versículos, más y más he ido avanzando y mis pies se han ido poniendo firmes. Vamos a seguir. En la palabra de Dios dice, a ver, aquí. Vamos a leer Marcos 4:35. Vamos a leerlo hasta el 41. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí podemos sacar tres enseñanzas muy importantes. Primero, el Señor nos dice que pasemos al otro lado. Pero ¿cuándo nos los dice? Como la pastora Miriam lo dijo hace un par de domingos atrás, por la noche, cuando estamos cansados, cuando ya creemos que ya hemos terminado nuestro trabajo. Cuando piensas que hasta aquí llegué, ahí el Señor te dice,
ven, pasemos al otro lado. Y en medio de, porque ellos obedecieron a Jesús cuando les dijo pasemos al otro lado, se levantó una tormenta muy grande. Y esa tormenta representa esos problemas, las voces que te acusan, representa todo lo que te quiere frenar y que te acusa y te acosa constantemente en tu mente y te quiere robar la paz. Quiere robarte la paz, la fuerza, la energía, las ganas de seguir. Te quiere robar todo. Te quiere robar todo. Entonces, eso representa esa tormenta. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús nos dejó el ejemplo. Jesús calló a la tormenta. Le hizo callar. Por eso, cuando la palabra del apóstol Mindic dijo, todo lo que tiene boca para hablar, tiene oídos para escuchar, me resonó tan fuerte. Porque si la tormenta, si todas esas voces que te están acusando en la mente te pueden hablar, también te pueden escuchar. Y es tu decisión hacerlos callar. Tú tienes que tomar la decisión de tomar tu identidad como hija de Dios y callar todo lo que está atemorizando tu mente, lo que te quiere frenar, lo que no quiere que entres en el reposo de Dios, lo que no quiere que entres en intimidad, porque ese es el objetivo final del enemigo, que no conozcas a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Distrayéndote con cosas que hacer, y si no, ya hiciste todo, pues ahora en tu mente. Pero Él quiere desgastarte y distraerte para que no busques de Dios, para que no tengas un tiempo de adoración, para que no tengas un tiempo de meditar en la palabra, para que te acumules de cosas, vas llenándote, haciendo cosas, y al final del día terminas tan cansada y agotada que no tienes tiempo de buscar al Señor. Eso es lo que el enemigo quiere. Quiere distraerte y desgastarte, pero el Señor te dice, pasa al otro lado. Y también es Jesús, podemos también aprender de cómo Él actuó en medio de la tentación, en el desierto. Cuando el enemigo venía a traerle una tentación, Jesús se ponía a conversar con él. Pero tú, ¿por qué me dices eso? Pero tú no sabes yo quién soy, ¿no? No, no se ponía a conversar con el enemigo. Le respondía con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era lo que le hacía callar al enemigo. Porque la palabra de Dios tiene ese poder. Por eso es tan importante. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de buscar la palabra de Dios? Que entra el temor en nuestras vidas. Y empezamos a tener miedo del fracaso, miedo del que dirán, temor a si voy a conseguirlo, temor a que este sueño es demasiado grande, ya se me ha pasado el tiempo. Y puedes tener muchos temores. Y el temor lo que hace en nuestras vidas es paralizarnos. El temor nos paraliza. Cuando pasa algo, las personas que no están acostumbrados a vivir en una emergencia o en una situación grave de mucho estrés, y pasa algo y la mayoría de las personas se quedan en shock, ¿no? O sea, está pasando algo y te quedas ahí. A mí me pasó una vez, cuando yo era más pequeña, le pasó algo a mi sobrino, tuvo un accidente delante mío y yo me quedé en shock, así. Me quedé ahí. Y a mi hermana pequeña le dio un ataque. Empezó a gritarme como loca. ¡Reacciona, reacciona! Estuvo como 10 minutos gritándome, me cuenta. Y de repente volví. Eso es lo que hace el temor. Te frena, te paraliza. Para que tú no actúes. Porque si nosotros no actuamos, si nosotros no andamos, si nosotros no obedecemos, el Señor no nos puede estabilizar. Esa promesa que dice ahí, a medida que yo caminaba, me estabilizó. No se puede hacer real en nuestras vidas si el enemigo consigue frenarnos. Luego entra también la ansiedad. La ansiedad es un tema muy delicado en estos tiempos. Hoy en día el 90% de la población sufre ansiedad.
desde niños pequeños, desde niños pequeños a personas mayores. O sea, yo he tenido ataque de ansiedad. Y la ansiedad entra a través de un pensamiento de temor. Y pierdes el control de tus emociones. Y te empiezas a imaginar lo peor. El peor momento, lo peor. Y entonces ahí es cuando ya pierdes el control de tu cuerpo. Y ya te quedas sin aire, no puedes respirar. Y sientes que se te va la vida. La primera vez que me pasó yo no sabía que era un ataque de ansiedad. Y llamé corriendo a Miriam diciéndole, no sé, ¿qué me pasa? No sé qué me pasa, socorro. Y me dice ella, respira, estás teniendo un ataque de ansiedad. Y yo pensé que me moría. Porque ahí nos damos cuenta el poder que tiene un pensamiento. El poder que tiene un pensamiento. ¿Y cuál es el antídoto para la ansiedad? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En ese momento, cuando yo estaba sufriendo un ataque de ansiedad, a mí el Señor me dijo, yo cuido de ti. Yo cuido de ti. Y empecé a respirar, y cuando ya empecé a respirar tranquilamente, empecé a recordar todas las promesas de Dios, todos los versículos que yo tengo en mi mente. Y me vino la paz del Señor. Y gracias a Dios no fue a más. La verdad, nunca he tenido un episodio de ataque de ansiedad muy grande. Siempre han sido cortitos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el freno, es el antídoto. Entonces yo tomo un versículo. Yo en mi vida siempre le he pedido al Señor versículos que me sostengan. Si estás pasando por un momento de dificultad, por un momento, bueno, en estas temporadas que estamos viviendo de crisis mundial por la salud, no menciono porque estoy harta de escuchar su nombre. Ya todos saben. Todos estamos viviendo alguna dificultad de alguna manera. Algunos en la salud, en algún familiar, otros económicamente, los estudiantes con las incertidumbres. Pídele una palabra al Señor, pídeselo y abraza. Yo te puedo asegurar que el Señor te lo va a dar. El Señor te lo va a dar. Tú puedes pensar, pero ¿cómo me lo va a dar a mí? Yo no, tú eres su hija. Él te ama. Él dio su hijo por ti. Él te ama. Tienes que entender eso, que Dios te ama. Y como hemos cantado esta mañana digo, hace un rato, el Señor dejará a las 99 será por ti. ¿Quiénes son esas ovejas? Porque yo he sido una de ellas. Dios dejó a sus 99 y me buscó en mi lugar más oscuro. Y el Señor hace eso. Y yo sé que los que están aquí, muchos de los que están aquí también lo son. Porque el Señor hace eso. Él va a por ti porque Él te ama. Y cuando tú entiendes que Él te ama, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Y si tú nunca has sentido el amor de Dios, yo te digo que pídeselo al Señor. Díselo, sé sincera con Él. Sé sincera. Al Señor le agrada un corazón sincero. Y dile, Señor, yo no he sentido tu amor. Yo no he sentido. Yo te pido que en este momento cierres tu ojo. Y si tú no has sentido el amor de Dios, que tú en este momento le pidas al Señor sentir su amor. Y así en silencio, sin ningún tono musical, sin nada que provoque a las emociones, vas a sentir su amor. Porque Él está aquí. Él te ama. Él te ama. Yo estoy aquí por ti, te dice el Señor. Yo no me he rendido de ti. El Señor no se rinde. El Señor no se rinde. Y por eso nos dice hoy, no te rindas. No te rindas. No te rindas. Sigue caminando. Sigue caminando. No te rindas. Sigue caminando. Cree en mí. Cree en lo que yo voy a hacer. Cree en mí.
un día por la mañana el Señor me despertó muy temprano y me dijo, bueno, fue muy gracioso porque me despertó como a las 4:30, 5 de la madrugada, antes de que amanezca. ¿A qué hora suele amanecer? A las 6, ¿no? ¿O a las 7? A las 7. Bueno, sí, fue ya en época de verano. Y me dijo, levántate y vete a mirar el amanecer. Y como ya el Señor sabía que yo me iba a quedar dando vueltas en la cama, me despertó con mucho tiempo de antelación. Y me quedé en la cama y digo, oh, mi Señor, pero si ya lo he visto muchas veces, dime lo que me quieres decir y ya está. No, levántate. Bueno, los perros estaban en mi casa ese día, los perros de Miriam, de la pastora Miriam, y al salir estaba recién, o sea, había un lado del cielo oscuro totalmente y luego en el mar, en el horizonte del mar, se veía unos rayos de luz, pero no se veía casi, muy poco se veía. Y los perros me estaban llevando para el otro lado, donde no se veía, y yo estaba así, yo iba así, porque no me quería perder el amanecer. No quería perderme cuando sacara la cabecita el sol. Y ahí el Señor me dio una enseñanza muy bonita. Me dijo, ¿dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Depende de dónde mires, vas a ver o no vas a ver mi gloria, mi mano, lo que yo estoy haciendo. Porque si miras el lado que aún todavía no ha llegado el sol, se ve la noche. Pero si miras donde está amaneciendo, aunque sea muy chiquitito, vas a ver lo precioso. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos que los problemas se solucionen ya, por favor. Si te dicen, elige entre ganar la lotería o solucionar todos tus problemas. ¿Gana la lotería? Pues yo elegiría solucionar todos mis problemas, porque con todo el dinero de la lotería hay problemas que no se solucionan con dinero. Te dicen, vamos a solucionar, se solucionan todos tus problemas, todos. Todos. Ya no vas a vivir una vida sin problemas. ¿O quieres la lotería? O sea, yo pienso que cualquier persona elegiría que se le solucionen los problemas, a no ser que sea todavía una persona joven, inmadura, que se cree que el dinero soluciona todos los problemas. Pero ya los que ya hemos pasado por esa fase y sabemos que no todos se solucionan con dinero, ¿qué pasa? Eso es lo que quiere el ser humano, que todo se solucione ya. Respuesta, ya. Que haga las cosas, ya. Que ya. Si lo haces, ya vas tarde. Para ayer. Yo ya quería la resolución para ayer. Eso es lo que quiere el ser humano. Pero el Señor en la naturaleza nos habla. ¿Qué nos dice el amanecer? El amanecer nos dice que Dios es un Dios de procesos. Porque no es de noche y de repente el sol ya está ahí arriba. No, no es de noche y luz. Oscuro, luz. No, hay un amanecer que tiene un proceso hasta que el sol llega a lo más alto. Entonces, Dios es un Dios de procesos, pero Él quiere que nuestras vidas sean así como el amanecer. El justo, dice la palabra de Dios, que será como el amanecer. Su gloria, la gloria de Dios irá creciendo de poder en poder. Pero es tan importante que escuchemos la voz de Dios y callemos esas voces que nos están atormentando, esas voces que nos dicen que no puedes. Deja de escucharla. Es tiempo que tomemos la verdad de Dios y proclamamos para nuestra vida. Debemos de creer en lo que Dios te ha dicho. Cuando Dios te dé esa palabra, porque yo estoy segura que si tú le pides al Señor y te tomas el tiempo para que Él te hable, porque no le puedes decir como tú le dices a alguien, o a tu madre, o a tu amiga, o quiero hablar contigo, pero te llama, no le coges. Se va a tu casa, no le atiendes la puerta. O entra en tu casa y tú estás de un lado para otro. Y dice, oye, ¿tú no me dijiste que querías hablar conmigo? Me vine para eso. Pues si tú le dices al Señor que quieres una palabra, tómate el tiempo para que el Señor te la dé.
Y si tú te tomas el tiempo, el Señor te la va a dar. Agarra la palabra de Dios, agarra tu Biblia, ora, adórale al Señor, dale gracias por lo que Él está haciendo. Dale gracias por esa palabra que va a salir de su corazón y te lo va a dar. Empieza así, con fe. Gracias, Señor, por esa palabra que tú me vas a dar. Gracias. Y el Señor te va a dar ese versículo, esa palabra, esa promesa. Y cuando el Señor te dé esa promesa, tienes que creerla, visualizar, hablar, memorizarlo. Tienes que hacer tuya, comerte esa palabra de Dios y memorizarla, reflexionar, pensar, meditar en ella. Y eso es lo que te va a ayudar a que el enemigo no te desestabilice. Eso es. Hay otra frase muy buena que no recuerdo ahora mismo, creo que fue el apóstol Chico, que dijo, solamente hay un elemento en la naturaleza que rompe la ley de la gravedad y es el fuego, porque el fuego sube, sube. Cuanto más le echas, más sube. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida para no volver a sentirnos hundidos y desanimados. El fuego de Dios. Estar encendidos en fuego para que podamos subir y aunque venga la presión y aunque venga el enemigo y nos quiere hacer hundir y hacernos caer, ese fuego es el que nos va a mantener firmes, es el que nos va a impulsar para arriba. Pero es tu decisión, es tu decisión, es mi decisión. No es la decisión de nadie más. Lo que haga el otro te va a afectar, pero tú eres la que decides qué vas a hacer. Yo soy la que decido cuánto quiero conocer al Señor. Somos nosotros, porque Dios quiere darnos todos sin límites, pero somos nosotros los que ponemos el límite, que le decimos al Señor, hasta aquí quiero conocerte, hasta aquí quiero tu ayuda, aquí ya no te metas porque quiero hacer lo que me dé la gana. Somos nosotros los que decidimos eso, pero Dios es un caballero, Él es un caballero. Él no te va a venir y decir, no, porque tú me dijiste a mí una vez que yo soy tu Señor, pues ahora ser el Señor para todo, y ahora te aguanta. Y te quito tu voluntad. No, el Señor no es así. El Señor, si nosotros decimos, aquí hago lo que quiero, Él se da un paso. Pero no da dos, porque no se aleja. Él da un paso para que tú te muevas, pero está ahí porque sabe que vamos a volver a Él. Pero tenemos que aprender. Tenemos que aprender. No seamos necios, porque cómo nos gusta tropezar con la misma piedra, ¿no? ¿Cómo nos gusta? Tenemos que buscar más del Señor. Y digo tenemos porque yo me incluyo. Para no tropezar más con la misma piedra y avanzar. Tenemos que rendirnos a Él, humillarnos y conocerle, pasar tiempo, conocer su palabra, porque es ahí donde vamos a tener. Mira, vamos a leer ahora Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones. Por la fe, tenemos que creer, aferrarnos a lo que el Señor nos ha dicho y obedecer sus instrucciones. Nuestro trabajo no es terminar lo que Dios empezó. Tu trabajo no es ser perfecta y crearte y moldearte a ti misma como una gran escultura. No. Nuestro trabajo es humillarnos a Él para que Él nos moldee. Porque ahí fluye la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos llevar el control de todo?
de toda nuestra vida. Primero que se nos escapa, para empezar. Pero segundo, nos sentimos frustrados porque no damos la talla, porque ese no es nuestro trabajo. Dios tiene la capacidad de llevar el control de toda tu vida, de toda nuestra vida, pero nosotros no. Nosotros tenemos la capacidad de humillarnos delante de Él. Y cuando nos humillamos delante de Él, la palabra de Dios dice que el Señor está cerca del corazón contrito y humillado. Y yo cuando era cuando era adolescente, la primera vez que leí ese versículo, en Proverbios está, creo, Proverbios, yo no entendía la palabra contrito, o sea, yo creía que estaba diciendo que tenemos que estar tristes todo el tiempo. Digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Que tú estás cerca de los que están tristes? ¿De los que están continuamente tristes? No lo entendía. Hasta que el Señor me dijo, no, es el que tiene el corazón humillado. O el corazón humillado es el que reconoce que me necesita. Es el que reconoce que necesita a Dios constantemente. Él no es el que dice, es que yo no vea lo que hago, qué bien me sale, qué buena soy y qué tipo tengo. Esa parte no es para mí todavía. No, pero ese no es el corazón humillado. Un corazón humillado es el que dice, Señor, yo he llegado hasta aquí porque tú me has ayudado. Tú me has traído hasta aquí. Tu gloria me ha sostenido. Si tú no me hubieras sostenido, yo ya no estaría aquí. No sé qué sería de mi vida. ¿Qué sería? El enemigo quiere que veas los problemas, las dificultades, todo lo que te puede salir mal o todo lo que ya ha salido mal o está saliendo mal. Pero el Señor hoy quiere que mires su mano, que mires su gloria, cómo Él te ha traído hasta aquí. Es tan fácil pensar en los errores, en los problemas, en todo lo que la comunicación hoy día nos está bombardeando. Angustia, 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 angustia. Terror, 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 temor, temor, temor. Y es tan fácil acomodarnos y poner nuestros ojos en eso. Pero hoy Dios nos dice, pon tu mirada en mí. Recuerda cómo yo he sido fiel en tu vida, cómo yo no te he fallado. Cada vez que tú le has dado lugar a Dios, Dios se ha glorificado en tu vida y en mi vida. ¿Qué pasa? Que tenemos que darle más lugar. Tenemos que darle más lugar. Es tiempo de pelear y tomar lo que por derecho de ser hijos de Dios nos pertenece. Dios nos ha hecho libres. Tomemos esta libertad para callar todo lo que quiere volver a esclavizarnos. Cubrámonos con la sangre de Cristo, pongámonos la armadura de Cristo para proclamar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que su reino se establece en nuestra vida. Tenemos que declarar que su reino se establece en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Y tenemos que preguntarle también, ¿cuál es tu reino? ¿Cuál es tu reino? ¿Cuál es tu voluntad para nuestras vidas? No vale solamente con decirlo, también tenemos que parar y preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga aquí? ¿Qué quieres que yo diga? Y si tú se lo preguntas, el Señor te va a hablar a través de su palabra, a través de los siervos de Dios o también en tu corazón. El Señor habla de muchas formas. El Señor habla de muchas formas. Nadie puede decir, yo le conozco lo suficiente ya. La naturaleza, la creación nos habla de Él. Nos muestra, nosotros mismos somos, dice la palabra de Dios, ¿no? Como he dicho antes, imagen y semejanza. Y los médicos, ¿cuánto tienen que estudiar? Miriam este año va a terminar su carrera. Ella lleva 7 años, creo ya, estudiando o más aproximadamente. Si lo haces todo sin saltarte son 7 años, ¿no? 4 de carrera y 3 de MIR. 9. 9. Para estudiar el cuerpo del ser humano. Y luego tienes que estudiar durante toda tu vida. No te creas que terminas la carrera y ya te sabes. No, tienes que estudiar durante toda tu vida. Y esa es la creación de Dios.
¿Qué significa eso? Que Dios es inmenso, que Él tiene más para darte. Porque todo lo que Él ha creado es inmenso, tiene un misterio. Pero Él quiere revelarte ese misterio. Él quiere mostrarte lo que hay en su corazón. Dios es un Dios cercano. Es como un padre que ama a su hijo, como una madre con su hijo. Él es un Dios cercano. Él no te mira de lejos. Él está al lado tuyo. Lo que pasa es que a veces no lo vemos porque estamos mirando a otros lados. A veces pensamos que porque estamos en nuestro peor momento, ahí Dios no está. Pero eso es un pensamiento muy erróneo. Porque en los momentos más oscuros, ahí es donde está Dios. Ahí es donde descubrimos que Dios siempre está. En los momentos más oscuros. O sea, Dios es un Dios cercano y Él anhela que nos acerquemos a Él, que le conozcamos. Porque si mi mejor amiga o si mi amiga cree lo que otras personas dicen de mí, yo me voy a sentir muy ofendida. Y luego venga, es que fulana me ha dicho, y yo, ¿cómo? ¿Fulana? ¿Y tú no me conoces? Yo me voy a sentir ofendida. Entonces yo pienso, al Señor le entristece cuando nosotros creemos la mentira del diablo. Cuando dejamos que esas mentiras se llenen nuestra mente. Tomemos nuestra identidad como hija de Dios. Memoricemos la palabra de Dios y hagámosle callar. Cerremos. Cuando venga el Espíritu, si el enemigo viene a acusarte y a condenarte, ¿te has arrepentido? ¿Le has pedido perdón al Señor? No hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Es que antes hiciste todas las cosas pasaron. He aquí, yo hago todo nuevo, dice la palabra de Dios. No, pero no sé qué. Hijitos, no pequéis. Pero si pecáis, abogado tenéis delante del Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Jesús. Pero no lo vas a conseguir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tengo miedo. Mejor me voy para atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. O sea, cada palabra que hay escrita en la Biblia es para derribar las mentiras que el enemigo quiere destruirte. Pero ya están aquí, ya están aquí. Todas están aquí. Tú decides si quieres vencer, porque el Señor ya venció y ya nos dio la victoria. Tú decides si lo quieres tomar o quieres que el enemigo te venza en esa área. Pero Dios va a extender su brazo. Y el Señor hoy nos anima, no te rindas, no te rindas. Y